En aquel entonces, cuando Cristo estuvo en la tierra y pasa este acontecimiento, se estaba prontamente a celebrar una de las tres Pascuas, tres fiestas más importantes del pueblo judío, que era la Pascua. Y hoy por hoy también se comienzan los preparativos para celebrar esta fecha. Obviamente la gran mayoría de la gente, de las personas que celebran estas fiestas y que están esperando este fin de semana largo, no tienen en mente, ni siquiera saben de la Pascua. Y muchos relacionan la Pascua con la Navidad, ¿cierto? Cuando llegamos a la Navidad en diciembre, estamos encima de la Pascua. No, y la Pascua era la celebración del pueblo judío de haber salido de Egipto. Cuando está todo ese proceso, ¿cierto? Cuando estuvieron cautivos y es sacado con mano fuerte extendida de parte del Señor al desierto, hablando de desierto, como se decía en el devocional. Y la gente hoy por hoy comienza también a prepararse para poder celebrar un hecho que debiera de tener claridad en la mente y en el corazón de la gente, pero no es así. Nosotros celebramos a Cristo en este tiempo, quizás también al igual que la Navidad no es el día ni la fecha más exacta, pero tomamos en cuenta el viernes, el sábado y el domingo. El viernes cuando Cristo es crucificado y el domingo como el domingo de resurrección, cuando Él se levanta de su tumba y queda vacía. Pero al querer yo recordar esto, que estamos pronto a celebrarlo, hay una frase que dice uno de los personajes que lamentablemente no quiso hacerse responsable de la muerte de Cristo o de la liberación del Mesías, pero él dice algo que debiera de marcar nuestra vida y hacernos reflexionar. Y él dice, bueno, ¿qué haré con Jesús? Antes de lavarse las manos y decir, yo no tengo culpa de esta acusación de este hombre justo. Pero él dice, y le grita, le habla a la multitud y le dice, ¿qué haré pues con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Y yo creo que es válido que pregunte también esto a ustedes, los que están presentes aquí en esta sala, o también puede ser a alguien que nos pueda estar mirando por las redes sociales, por Instagram o por Facebook, que probablemente también ha escuchado de Jesús, pero no sabe qué hacer con Él. Bueno, se nota que Pilato no conocía a Jesús por los hechos que relata la Escritura. ¿Ya? Y no podemos desconocer que durante siglos y siglos Jesús ha sido un elemento perturbador de la gente. Nombrar a Cristo en una conversación, nombrar a Jesús con tus amigos, en el trabajo, en la universidad, te vas a encontrar que es un elemento perturbador. Y te vas a dar cuenta que por siglos la gente ha tratado de librarse de Jesús. Es cosa que ustedes comiencen a hablar en medio de una generación perversa y perdida, y tú nombras a Jesús y te van a decir, déjate de hablar de religión, porque ni de fútbol ni religión podemos hablar porque vamos a terminar discutiendo. Y te vas a dar cuenta que la gente hoy en día, y lo ha sido por siglos, y generación en generación, quiere librarse de Jesús. Es un elemento que perturba, que trae intranquilidad. Jesús, el Hijo de Dios, mi Señor y suficiente Salvador. Uno como quisiera, como cristiano, que todos desearan conocer a Jesús y ponerlo en el lugar que corresponde, abrir nuestro corazón y que Él esté en nosotros y nosotros en Él.
y que no sea un elemento perturbador, sino sea lo máximo que pueda ocurrirnos en nuestra vida. Lamentablemente, no les gusta Jesús. No les gusta. Tú comienzas a hablar de eso y te desvían la conversación. Al menos nosotros, en nuestro trabajo, más mi esposa que yo en realidad, porque tiene contacto más directo con el público, se da cuenta de aquello, que comienza ella a hablar del Señor y constantemente lo hace, y la gente poco a poco se va apartando de la conversación. Entonces no les gusta Jesús. Y hace 20 siglos atrás, un hombre llamado Pilato hace una pregunta desconcertante, que desconcerta a cualquiera. Y hoy por hoy sucede exactamente lo mismo. ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? ¿Qué haré con Jesús? Han pasado 2000 años, un poco más, y todavía esta pregunta es pertinente hoy día también. ¿Qué hacemos con Jesús? E incluso esta pregunta no solamente va dirigida a aquellas personas que no son creyentes y que se les presenta a Cristo como salvación, sino que también para muchos cristianos. ¿Qué están haciendo con Jesús? ¿Qué hacen con Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Dónde has puesto a Jesús en tu vida? ¿Qué relación tienes con Jesús? ¿Qué haces con el Señor? ¿Te lavas las manos también y dices, bueno, yo sé de Jesús, pero mi compromiso es hasta este sitio, hasta esto solamente me comprometo? ¿Qué haré yo con Jesús? ¿Qué están haciendo las naciones con Jesús? ¿Qué están haciendo aquellas naciones? Y todos sabemos que fueron criadas en el conocimiento de Cristo, que hoy han cerrado las bibliotecas, impiden que los hospitales entreguen testamentos, que se declare públicamente de la fe de Cristo a la gente. Sí, es así. En muchos lugares en Estados Unidos está prohibido hablar de Jesús, porque causa controversia. Porque la palabra de Jesús, la figura de Jesús, la presencia de Jesús, comienza a remover una sociedad perdida y pecadora. La gente rechaza el nombre de Jesús, como lo rechazó Pilato. Lo rechaza, porque le mueve todo el sistema. Todo el sistema. Y hoy día la sociedad, el mundo entero, le sucede lo mismo. Y es válido entonces a aquellos preguntarle, bueno, ¿qué van a hacer con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? El relato de la Escritura dice que Jesús fue al huerto del Getsemaní, ¿cierto? Por última vez a orar. ¿Dónde está la palabra o la frase célebre que él dice, bueno, si fuera posible, papá, no quisiera pasar por esta situación en la cual me estoy viendo envuelto, pero como sabía que había una humanidad que entregarle la herramienta de la salvación, tenía que acontecer aquel suceso de llegar a la cruz, de ser crucificado. Y está orando cuando es arrestado. La gente no seguidora de Cristo no lo conocía, porque el relato dice, ¿quién es Jesús? Yo soy Jesús, dice el Señor. Y cuando Jesús dice aquello, caen los soldados a tierra. Para reconocerlo tuvo que venir uno que era de su fila, uno que también estaba sentado en la iglesia escuchando el mensaje, que compartía el pan, que compartía la cena.
tuvo que venir ese a entregarlo para que lo reconozcan los soldados y como señal besarlo. Y ahí estaban, deseosos de matarle, porque andaban buscando los fariseos el motivo exacto de poderlo matar. Quizás no pudieron matarlo cuando Jesús realizaba los milagros. Cuando fue a la casa de la suegra de Pedro y la sanó al instante de una fiebre mortal. No se puede matar a alguien que realiza ese milagro que va en beneficio de otra persona. Pero cuando se comienza a instigar a Jesús que Él reconozca que Él es el Hijo de Dios, ahí la cosa cambia. Porque ellos creían en Dios. La Torá, la escritura de ellos, les habla del Mesías. Y les dice claramente que el Mesías había de venir como un gran libertador. Pero que ese hombre diga que es el Hijo de Dios era una blasfemia, por lo tanto necesariamente tendría que tener una muerte de lapidación, como lo fue posteriormente, años más adelante, lapidado Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Ahí toman ellos, se toman aquellos religiosos para condenar a muerte a Cristo por blasfemo. Y es apresado, y es encarcelado, es torturado, es flagelado, es humillado durante toda una noche. Por lo tanto, los fariseos se levantan al otro día muy temprano, sobándose las manos para celebrar. Tenían harto que hacer, prepararse para la fiesta religiosa que venía, que era la Pascua. Pero también habían otras obligaciones que realizar y que estaban ahí. Y era pertinente hincarle el diente, ir donde Jesús para matarlo. Jesús ya estaba preso. Y por eso que la Biblia relata que los miembros del Sanedrín declaran por unanimidad que Jesús es reo de muerte. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Según la ley judía, ¿cierto? La Torá dice que el delito de blasfemia tiene pena de muerte por lapidación. Y ahí tenemos a Jesús golpeado, lastimado, humillado, interrogado, menospreciado. Al Jesús que vino a dar la vida por muchos, por millones. Entonces ahora lo único que faltaba era que un juez romano dictara la sentencia de muerte. Porque ellos como religiosos solamente podían acusarle, pero no podían dar sentencia de muerte. Por eso es que lo llevan donde Pilato, un romano con autoridad. Pero ¿qué haría Pilato ante esta situación? ¿Qué haría Pilato con Jesús? Y este es el meollo del mensaje, queridos. ¿Lo condenaría a muerte por lo que supuestamente era el relato acusador? ¿O lo soltaría al entender, como Pilato lo dijo, que no encontraba ninguna falta en él justo? No encontraba ninguna falta en él. Entonces, dependía de la decisión que tomara Pilato. En sus manos estaba la decisión. Queridos, la decisión está en tus manos. La decisión está en las manos de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Le damos la honra que es debida? ¿Lo buscamos solamente cuando le necesitamos?
hacemos con Jesús? ¿Qué estás haciendo con Jesús? ¿Cuál es el sitial que tiene Jesús en tu vida? ¿Cuál es el lugar que ocupa Jesús en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la universidad, en la vida social? ¿Qué lugar ocupa Jesús? Es tu decisión. Pilato tenía la decisión, todo dependía de él. Así es que ahí con su preso atado se lo llevan. Tocan la puerta. Y le llevan a Pilato, a Jesús. ¿Y sabe que la primera reacción que tuvo Pilato fue decirles, bueno, ustedes juzguen conforme a sus leyes? Porque lo que él está diciendo a nosotros no nos afecta. A ustedes les afecta. Por eso es que este mensaje, querido, es patente y latente a nosotros, porque a nosotros nos afecta este Jesús que viene a quitar el pecado del mundo. Porque cuando tú le hablas a alguien que es pecador y que necesita ser liberado del pecado, sanado de ese flagelo, le remueves todo un sistema. Entonces Pilato dijo, bueno, yo acá, ¿qué puedo hacer? Júzguenlo ustedes según sus leyes. Ustedes tienen leyes judías. Júzguenlo ustedes. Porque en aquel entonces, según lo que dice la Escritura, los romanos permitían que los judíos ejercieran sus leyes también, aunque estaban bajo el imperio romano, bajo la ley romana. Pero era potente también la religión en aquel entonces. El Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, tenían mucho poder también. Y la autoridad romana de repente dejaba que ellos legislaran conforme a sus leyes para con la gente de ellos. Por eso es que Pilato le dice, bueno, juzguen ustedes, vean qué van a hacer con este hombre. Pero hay algo importante. La ley judía no tenía derecho a ejecutar un juicio condenatorio de muerte. Mire lo que dice Juan 18:31. Entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, la ley la tenían muy clara. No había méritos para que ellos mataran a Jesús, ellos mismos. Por eso es que buscaron a Pilato. Y cuando Pilato se dio cuenta que esta cosa era de vida o de muerte, entendió la seriedad del asunto. Porque se le estaba endosando esa responsabilidad a un hombre que ni siquiera conocía a Jesús. ¿Cierto? Entonces el pueblo judío, el religioso, quería deshacerse de esa culpabilidad, solamente acusarlo de blasfemo, porque ¿cómo puede decir él que es el Hijo de Dios, aunque habían visto milagros? Aunque sabían el legado de Jesús. Nicodemo, uno de los grandes principales sacerdotes, tuvo un encuentro con el Señor. Pero si nos vamos a ese relato, recordaremos que él pidió conversar con Jesús de forma privada, donde nadie los pudiese ver. Por eso es que Jesús dice, oye, siendo tú un hombre que conoce la Escritura, no sabes de esto. La ley judía y los religiosos estaban en condenación en contra de Jesús porque él era el Hijo de Dios. Por eso es que digo que Pilato, cuando entiende que esta cosa no era solamente azotarlo, porque él declara, bueno, lo voy a azotar, lo voy a castigar porque no veo nada en él,
y luego lo voy a soltar. Probablemente como ya lo había hecho con algunos otros personajes que probablemente sí se lo merecían. Y ahí la muchedumbre se exalta y dice, no, no, mátenlo, crucifíquenlo. Ahí recién Pilato entiende la seriedad de esta decisión que él debía tomar. Yo no sé si ustedes, hermanos queridos, amigos que nos pueden estar viendo, entienden la seriedad de esta decisión que puede afectar su vida. Porque tener a Cristo, queridos, es de vida o muerte. Si tienes a Cristo, tienes vida. Todo lo que está fuera de Cristo es muerte. Así de sencillo. Todo lo que no es de Cristo es muerte. Todo camino que no te conduce a Cristo te conduce a la muerte. Entonces, hay una decisión. Y yo no sé cuál es la decisión que estás tomando, vas a tomar o ya tomaste. ¿Una decisión de vida o una decisión de muerte? Pilato se vio ante esta encrucijada acorralado. Mucha gente se siente acorralada al querer tomar esta decisión, porque marcará tu vida. La decisión que tomes por Jesús, donde ponerlo, te va a entregar la vida eterna o la muerte para vergüenza eterna. Yo no sé si entienden la seriedad. Juan 3:36 lo dice bien clarito. El que cree en el Hijo, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Si no son palabras del pastor simplemente, es la palabra del Señor aquí en las Escrituras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, ¿qué pasa para el que no cree? Dice, pero el que rehúsa creer, el que se arranca, el que les trata de sacar el cuerpo a Cristo, no verá la vida. No verá la vida, verá la muerte. Y lo peor de todo, ¿qué dice? Sino que la ira de Dios está sobre él. Y hay gente que no pesa eso. No lo pesa. Que si no acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, si no cree en el Hijo de Dios, le da lo mismo. No han entendido que la ira de Dios va a estar sobre su vida. Había una responsabilidad de Pilato, así como hay una responsabilidad en cada uno de los que escuchan el mensaje. Porque este es un mensaje. Esta es una profecía. Sí. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Te das cuenta que tienes una responsabilidad en tus manos? Amén. 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 Tienes una responsabilidad en las manos, como la tuvo Pilato. Tuvo una responsabilidad ahí. ¿Qué hago con este Cristo? ¿Qué hago con él? Joata, ¿saben qué? Me dejó pillo esto porque se lo mandé a Herodes. Porque por el tema de la Pascua y todo esto, se sabía que Herodes también estaba ahí en Jerusalén. Porque mucha gente viajaba para la celebración y se lo envía a Herodes. Mire, Lucas lo relata en el capítulo 23, verso 6. Y ahí vemos que Pilato remite a Jesús, a Herodes. Y de esa manera él pensaba, me libro de toda responsabilidad, Herodes que determine lo que tenga que hacer, y así no hay culpabilidad contra mí, porque yo veo que él es una persona justa, no encuentro ningún error en él, no encuentro ningún daño, no ha matado a nadie, por lo tanto yo no lo puedo condenar. El verso 6 del capítulo 23 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre
hablando de Jesús, era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Recuerden que él había también querido matarlo. También tenía en el corazón de matar a Jesús. Pero en ese momento se alegra mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, algún prodigio, algún milagro de lo que se relataba. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, estando en la presencia del Señor, fluye el amor. Y donde hay amor, hay amistad. Algo bueno se provocó ahí. Volvieron estos dos personajes a tener una relación de amistad. La Biblia lo relata. Y estos pequeños detalles algo quieren decir. Amén. Bueno, la Biblia dice que después de hacerle muchas preguntas, dice que Herodes se lo devuelve a Pilato de nuevo. A mí me llama la atención algo que dice la Escritura. Yo siempre digo, tratemos de sacar algo de ahí. Dice que se le acusaban de muchas cosas, que se le preguntaban otras tantas, pero Jesús, tranquilito, callado, no hablaba nada. Ahí uno puede decir que no están los proverbios, pero a palabras necias. ¿Para qué? ¿Para qué entrar en detalles? ¿Qué le preguntarían? ¿Se imaginan ustedes lo que le preguntaban a Jesús? Oye, ¿cómo lo haces para resucitar un muerto? Oye, yo tengo autoridad, soy un hombre importante aquí, pero no tengo esa facultad. ¿Cómo lo haces tú? Oye, ¿y dónde fueron a buscar los panes y los peces? Porque con esa poquita cantidad. Quizás le preguntaban cosas superfluas que no tienen ningún sentido. Y eso pasa también aquí en medio de nosotros a veces. Saben, con unas preguntas que dan ganas de decirle, oye, ¿sabes qué? Lee la Escritura. Lee la Escritura. Y la Escritura viene por revelación y se te va a revelar. Bueno, volvamos a la historia. Herodes se lo devuelve. Entonces, viendo Pilato que fracasa en ese intento de responsabilizar a Herodes, que lo que hace, le traspasa la responsabilidad al pueblo, a la gente, que decidan ellos, decidan ustedes. Porque me acordé que en esta fecha hay un indulto presidencial. Y se provocaba aquello, en que una vez al año, en aquella ocasión, dejaban un preso libre. Quizás se buscaba el preso menos malo, me imagino yo. La Biblia no lo dice. Pero él le dice, hay alguien a que soltar, entonces suéltenlo a él. No, ¿cómo vamos a estar soltándolo a Jesús si lo único que queremos es matarlo? Crucifíquenle. Bueno, pero a alguien hay que soltar entonces. A Barrabás, pues. Al más malo de los malos. Y ahí comienza la gente. Barrabás, Barrabás. Muerte a Jesús. Viva Barrabás. Eso fue lo que relata la Escritura. Mateo 27, 15 al 22 dice, y ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y entonces había un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren ustedes soltar? ¿A Barrabás
o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Qué interesante esto, ¿ah? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y toda la gente gritó, vociferó: sea crucificado. ¿Repararon ahí que la mujer de Pilato había tenido un sueño en la noche? ¿Por qué será que las mujeres siempre son más sensibles y reciben? Y ya había sido ella en un sueño atormentada, que él era justo, que lo que andaba haciendo era traer el bien. No veo mal en él, querido, déjalo. Pero ya Pilato tenía la masa encima. Tenía el vulgo ahí gritando que había que crucificarlo. Entonces él sale con esa pregunta: bueno, ¿qué haré entonces con Jesús, que se dice el Cristo? ¿Qué haré? Y volvemos a la misma pregunta, queridos y queridas. ¿Qué haremos con Jesús? Algunos en estas fechas lo reemplazan por un conejito. Algunos. Otros sencillamente lo ignoran. No quieren saber nada de Jesús. Les complica la vida. O sea, así como estamos bien. No podemos tomar esa decisión de poner a Jesús en el centro de la mesa, en el centro del matrimonio, en el centro del hogar, en el centro de mi vida. No puedo tomar esa decisión. Soy joven. O otro dirá: bueno, ya soy muy anciano, tengo que gozar mi vida de aquí en adelante. Trabajé toda una vida. Hoy día tengo que disfrutar de mi jubilación, aunque sea poca, pero no voy a estar yo encerrándome en una iglesia. No voy a salir a las calles a predicar. No voy a andar testificando de Cristo si ni siquiera lo he visto. Sofía hablaba un poco así fugazmente como testimonio de lo que está sucediendo en su primer año de universidad. Porque probablemente ella ya ha sentido, su espíritu ha sido sensible al notar en otros que no quieren nada de Jesús. Y que no tienen a Jesús, ni desean tener a Jesús. Porque Jesús no va a ir al carrete. Jesús no va a andar en aquellas relaciones tóxicas. Porque si tú le das el espacio a Jesús, te va a sacar de ahí. Aunque ande contigo, te va a sacar de ahí. Y si llegases a ir teniendo a Cristo en el primer lugar, vas a ser la sal de la tierra y la luz del mundo en aquellos lugares. Entonces pasas a ser una persona rara. Y ahí viene el cuestionamiento: ¿qué hago entonces con Jesús? ¿Me lo guardo en el bolsillo? O como el enfermo lo guarda en el gavete de su velador como una caja de pastilla, y cuando me siento mal lo ocupo, y cuando no lo necesito lo guardo de nuevo. Es tu decisión. ¿Qué haces con Jesús? Aquí es mi Señor, aquí en la iglesia, alabo, levanto mis brazos, hasta puedo de repente llorar porque siento el Espíritu y la presencia, pero luego vienen otros acontecimientos donde Jesús no es mi prioridad, donde hago como que yo no soy de Jesús, ni Él está en mí. Está mal. Decisiones, hermanos queridos. Pilato tuvo que darse cuenta que finalmente la decisión estaba en sus manos, que la decisión era de él. Por eso yo les digo, la responsabilidad es de ustedes, que es lo que hacen con Jesús. No podemos endosarle esto a otras personas, a las circunstancias, al cónyuge, a los hijos. No podemos pasar la responsabilidad a otros, es nuestra. ¿Lo recibimos o lo rechazamos?
Le hablo a las personas que nos puedan estar mirando. Si no has recibido a Cristo como Señor en tu vida, lo estás rechazando. Así de simple. Y aquí se ve que el tipo que tenía autoridad, en realidad tenía una debilidad. No supo tomar decisiones. Él como autoridad él debiera haberlo dicho. A ver, me traen a este hombre llamado Jesús. Y ustedes lo acusan de que el hombre es blasfemo porque dice que es el Hijo de Dios. Y aunque él no haya creído eso, pero no veo mal alguno en eso. Hay algunos que se creen otra cosa. Bueno, él se cree Hijo de Dios, pues déjenlo. Pero no tuvo él la fuerza de voluntad de decidir y decir: yo no lo condeno, lo dejo libre. Sino que la debilidad se demostró porque le dejó la responsabilidad a la gente. Y usted sabe cómo es la gente. No todos van a tener el mismo pensamiento. Pero aquí todos querían crucificarle. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que fueron instigados por los mismos religiosos. Es probable, la Biblia no lo relata, pero es probable, imaginémonos, que cuando Pilato dice: bueno, ¿qué hacemos con él? La gente se quedó mirando unos a otros. Y bueno, este es Jesús, el que sanó a un amigo, que levantó a Lázaro, pero los religiosos, porque la Biblia dice, porque le envidiaban por todo lo que él hacía, comenzaron: Barrabás, Barrabás. Es cosa, y ustedes lo saben, que en una multitud alguien comienza a hablar algo, a gritar algo, y todos siguen lo mismo. ¿O no? Eso fue lo que pasó en ese minuto. Probablemente había mucha gente que no deseaba la muerte de Jesús, que estaban ahí porque eran curiosos. Querían ver a Jesús porque probablemente no habían alcanzado a ir cuando él hacía milagros, realizaba prodigios. Ahora querían verlo porque lo estaban acusando y estaban en el Sanedrín, listos los sacerdotes para enjuiciarlo. Pero los sacerdotes, los religiosos, no, crucifíquenle, mátenle. Prefiero ver a Barrabás suelto que a este hombre que dice que trae la salvación al mundo. Qué torpeza más grande. Prefiero estar en un antro antes de estar ahí cabeceándome con estos canutos. ¿Algunos lo han dicho eso? ¿Sí? ¿Sí? Porque les revoluciona el cuerpo el Jesús, este personaje. No se dan cuenta que es un personaje lleno de amor. Marcos 15:15 habla de la debilidad de Pilato, de no querer él tener la responsabilidad. Dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ustedes decidieron. Bien, ustedes decidieron. O sea, imagínense, iglesia, miren, imagínense, Pilato entregó a Jesús para ser crucificado simplemente por estar bien con la gente. Simplemente por estar bien con la gente lo entrega para ser crucificado. No puede ser. Si era la autoridad máxima en aquel lugar. No puede darle muerte a un hombre porque simplemente la gente lo está pidiendo. Para eso existe un juicio. Porque cuando una persona es acusada, debe haber un juicio para determinar si efectivamente es culpable o no es culpable. Pero aquí el juicio se pierde. Porque hay solamente una voz. Y más encima, la voz de un hombre que no tenía autoridad para decidir. Pilato decide entregarlo a la gente. ¿Cuántas personas rechazan a Jesús por los amigos? Por no estar mal con ellos. Porque ellos quieren participar y quieren que yo participe. Pero rechazo a Jesús porque si
declaro que Jesús es mi Señor, ya no voy a tener a mis amigos a mi lado, a mis compañeros de trabajo. O sea, cambiar aquello por Cristo, por la vida eterna. No, no puede ser, hermanos. ¿Qué dice Juan 10:10? Hay alguien que viene a traer destrucción a nuestra vida. Dice que el ladrón no viene sino a matar, a destruir, a dividir. Pero ¿qué dice el Señor? Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Cualquier mente no tiene que ser muy sofisticada para darse cuenta en estas dos alternativas cuál es la mejor. Si hay alguien que viene a robar, hay alguien que viene a destruir, a dividir, te roba la paz en tu hogar, te divide el matrimonio, te hurta los tiempos hermosos de la familia, viene a matar, a destruir, a dividir, pero hay alguien que viene a darte vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Rechazar a Cristo o aceptarle? Y Pilato ahí simbólicamente hace algo delante de la gente, que lo testifica Mateo 27-24, porque después de haber sentenciado a Jesucristo a la crucifixión, Pilato dice: yo soy inocente, me lavo las manos. ¿Han escuchado ese dicho de no, ¿sabes qué? Yo no me meto en esa cuestión, yo me lavo las manos, que hagan lo que quieran? ¿Cierto? Es un dicho. Lo hemos escuchado ante muchas situaciones. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Es exactamente lo mismo. Hagan lo que quieran, yo me lavo las manos. Ahí se dio la responsabilidad a la multitud y no a su autoridad. Pilato pensó que podría salvarse, librarse de sí mismo. Y hay mucha gente que hace aquello. Le endosa la responsabilidad a otros. Pero ¿sabe qué? Le tengo una mala noticia. Nadie puede librarse de Jesús endosándole la responsabilidad a otro. Sí, es que tú vas a la iglesia. Yo te espero acá, viejo, en la casa, mientras tanto yo hago el almuerzo. O viceversa. La mujer, bien, anda tú a la iglesia, tú sabes que yo tengo que salir a trabajar o quedarme aquí con los niños y estando tú bien, está todo bien. No. Ambos, el matrimonio. No podemos endosar la responsabilidad a otros, pero pasa por nuestra decisión. Amén. Termino diciendo, han pasado más de 2000 años y la gente todavía sigue culpando a Pilato por haber tomado esa mala decisión de dejarle la responsabilidad a la humanidad, a la muchedumbre. Y han pasado más de 2000 años, queridos, y todavía la gente no entiende que Jesucristo debe ser el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra vida. Por eso termino preguntando de nuevo, ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué harás con Jesús, querido? ¿Qué harás con Jesús? Tienes tiempo para declarar que Cristo es tu Señor, el Señor de todo. Porque cuando dejamos que Cristo sea el Señor de nuestra vida, no solamente hay salvación, sino que el señorío de Cristo hace que le obedezcamos en todo. Amén. El que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre. Pilato podría haber reflexionado un poquito. Él tenía autoridad para hacer justicia. Podría haber visto algo que lo que hacía Jesús traía vida, traía luz. Conocer la parte más íntima de Jesús, lo bueno. Percibir por qué Él decía que era la verdad y la vida. Todo eso, pero Pilato condenó a Jesús y se declaró inocente. ¿Creen ustedes que Dios lo tendrá por inocente? ¿Y creen que Dios los tendrá por inocente a ustedes si también esquivan esta responsabilidad y rechazan a Cristo? No.
Dios no hace vista gorda. No, pero es que Dios hace esto no es tanto, sí. Aquí le ponemos mucho. No. O eres o no eres. Otros podrán, tú no, tú no, tú no. Termino citando Juan 1:12. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a todos aquellos que le han recibido, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. De criaturas a hijos de Dios. Amén. 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 Sentaditos ahí, oremos al Señor y démosle gracias porque tenemos claro qué es lo que estamos haciendo con Jesús, en qué lugar ponemos a Jesús en nuestra vida. Gracias, Padre, te damos. Viene, Señor, esta fecha donde celebramos la Pascua, donde tenemos este acontecimiento tan grande que es recordar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Muchos se preparan para celebrar el Domingo de Ramos, donde entra Jesús triunfante a Jerusalén, pero con un dolor intenso en su corazón que lo lleva hasta las lágrimas, sabiendo lo que él esperaba. Pero él quería tener esa relación con la gente, de darle la herramienta para que todo aquel que en él cree no se pierda y pueda tener vida eterna. Hoy, esta mañana, Señor, declaramos tu señorío aquí en este lugar, en nuestra vida. Tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el Señor de la familia, del matrimonio, tú eres el Señor en mi trabajo, en mis relaciones, en mi despertar, en mi sueño, en mi dormir, en mi levantarme. En todo eres el Señor. Gracias, Padre amado, por tu Hijo. Siendo Dios, dejó esa posición tan alta, tan sublime, y bajó aquí a la tierra para tomar figura de un ser humano corrupto, pecador, sin haber pecado en él. Pero tomó la figura de un ser humano necesitado de perdón. Y esta situación lo lleva al extremo de morir en la cruz, donde cargó el pecado de toda la humanidad, de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, de entender cuál es el lugar donde debemos de poner a Cristo el Señor. Gracias, Padre. Oramos por aquellas personas que todavía no han decidido abrir su corazón para que el Espíritu Santo tome morada y autoridad en sus vidas. Oramos por aquellas personas que todavía el velo de la incredulidad, de la religiosidad está puesto en sus ojos, para que sean abiertos sus ojos espirituales y vean a Cristo resucitado, para que vean a Cristo como el Salvador de sus vidas. Gracias te damos, buen Dios, porque nos has dado la oportunidad de conocerle cada día, de amarlo cada día, de entender el propósito de Él en nosotros, un propósito eterno, que no tiene variación, que Él no cambia, que Él es el mismo, hoy y por siempre. Todo pasará, Señor, pero la palabra que eres Cristo permanecerá para siempre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, bueno.